Hola, ¿cómo están, Jasuners y no tan Jasuners? Espero que bien. Aprovechando estas épocas de Halloween, les traigo el iceberg de videojuegos de terror. Visitaremos juegos conocidos como Silent Hill o Five Nights at Freddy's, también como juegos del nicho indie. No olvides suscribirte o apoyarme con un miembro de pago de tan solo 9 pesos mexicanos, me ayudas a crear más contenido así. Sin más nada que decir, ahora sí, comencemos. Silent Hill 2 es un videojuego de terror del subgénero de horror de supervivencia desarrollado por Team Silent y publicado por Konami. Fue lanzado para PlayStation 2 en los Estados Unidos el 24 de septiembre de 2001, 3 días después, en Japón, y el 23 de noviembre del mismo año, en Europa. La historia sigue a James Sunderland, quien llega al misterioso pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su difunta esposa, Mary. En la carta, Mary le dice a James que lo espera en su lugar especial, aunque ella murió hace 3 años debido a una enfermedad. Desconcertado por el mensaje, James se embarca en una oscura y perturbadora búsqueda en Silent Hill, donde descubre que el pueblo, antes un destino turístico, está envuelto en una niebla perpetua y poblado por criaturas monstruosas, personajes y encuentros. James no está solo en Silent Hill. A lo largo de su viaje, se encuentra con varios personajes que también parecen haber sido atraídos al pueblo por sus propios traumas personales. Ángela Orozco, una joven perturbada que está buscando a su madre, pero que en realidad es víctima de abuso familiar. Su interacción con James está marcada por la desesperación y el suicidio, y Ángela parece ver a Silent Hill como una manifestación de su propio sufrimiento, revelado cuando James la encuentra con un cuchillo, al borde del suicidio. Erie Dombrowski, un hombre de actitud infantil que está a la defensiva y parece haber cometido actos violentos antes de llegar al pueblo. Erie justifica sus asesinatos como una respuesta a las burlas y humillaciones que ha soportado toda su vida, y eventualmente ataca a James, lo que termina en su muerte. Laura, una niña que parece no tener miedo de las criaturas que acechan Silent Hill. Laura conocía a Mary cuando estaba hospitalizada y no cree que James sea una buena persona. Su inocencia contrasta con el oscuro pasado de James y su incapacidad para ver los horrores del pueblo sugiere que su propósito en Silent Hill es diferente al de los demás personajes. María, una figura clave en la historia, María es casi idéntica a Mary, pero tiene una personalidad más sensual y provocativa. A pesar de no ser Mary, tiene un misterioso vínculo con el pasado de James y parece conocer detalles íntimos de su relación. María aparece y desaparece a lo largo del juego, siendo asesinada repetidamente por Piramide, lo que profundiza la confusión de James sobre su relación con ella y su culpa por la muerte de Mary. El viaje de James a través de Silent Hill. Mientras James busca a Mary en su lugar especial, como el Parque Rosewater y el Hotel Lakeside, se enfrenta a las criaturas del pueblo, como Piramide, una figura simbólica que representa su deseo de ser castigado por su culpa. Silent Hill refleja el estado mental de James, distorsionando la realidad a medida que avanza. Doki Doki Literature Club. Es un videojuego de terror psicológico desarrollado por Team Salvato. Fue lanzado el 22 de septiembre de 2017 para Microsoft Windows, MacOS y Linux y más tarde el 6 de octubre para Steam. El juego comienza con el protagonista siendo invitado por Sayori, su amiga de la infancia, a unirse al club de literatura de su escuela. En el club conoce a Natsuki, Yuri y Monika, la presidenta. Al participar en las actividades del club, como escribir y compartir poesía, el protagonista puede acercarse más a Sayori, Natsuki o Yuri, pero no a Monika, quien parece mantenerse al margen de estas interacciones. Inicialmente, Doki Doki Literature Club se presenta como un simulador de citas típico. Sin embargo, la atmósfera comienza a volverse extraña cuando Sayori revela que sufre de depresión severa y, poco después, se suicida. Este evento marca un punto de inflexión en el juego, que comienza a mostrar fallos, con distorsiones en la música y los gráficos, y la narrativa se desintegra. Tras el suicidio de Sayori, todos los archivos de guardado del juego se eliminan, y al reiniciarse, Sayori ya no existe, y las interacciones del protagonista con las otras chicas se vuelven cada vez más inquietantes. El jugador sigue interactuando con Yuri y Natsuki, pero los eventos se tornan más perturbadores. Yuri desarrolla una obsesión malsana por el protagonista y revela que se autolesiona. Por otro lado, Natsuki muestra indicios de abuso doméstico.
En este punto, las elecciones del jugador comienzan a ser manipuladas, siempre favoreciendo a Mónica, aunque no sea posible tener un acercamiento directo con ella. La manipulación se vuelve más obvia cuando el juego presenta fallos visuales y textuales cada vez que se mencionan ciertos temas o personajes. Eventualmente, Yuri confiesa su amor al protagonista, y sin importar si él acepta o rechaza sus sentimientos, se apuñala repetidamente y muere. El protagonista queda atrapado en la habitación con su cadáver durante todo un fin de semana, observando cómo su cuerpo se descompone lentamente. Cuando Natsuki encuentra el cuerpo de Yuri, entra en pánico, vomita y huye. En ese momento, Mónica aparece y borra los archivos de Yuri y Natsuki, reiniciando el juego una vez más. A partir de ahí, el protagonista se encuentra en una sala vacía con Mónica. Ella confiesa que está consciente de que es un personaje dentro de un videojuego y que ha estado manipulando los eventos y las personalidades de las otras chicas para que el jugador se fije en ella. Mónica revela que ha incrementado la depresión de Sayori y los comportamientos obsesivos de Yuri para hacerlas más desagradables, y admite que siempre ha querido expresar su amor al jugador, la persona real, no el protagonista del juego. Sin embargo, al ser un personaje secundario y no seleccionable en el juego, Mónica se sintió frustrada y fuera de control, lo que la llevó a tomar medidas extremas. Mónica borra a los otros personajes del juego para quedarse a solas con el jugador, con quien conversa indefinidamente. En este punto, el jugador debe borrar manualmente el archivo de Mónica en el directorio del juego, monica.chr. Al hacerlo, el juego falla y Mónica, consciente de su eliminación, expresa su tristeza y arrepentimiento por todo lo que hizo, pidiendo perdón al jugador. Finalmente, Mónica restaura los archivos de las otras chicas y se elimina a sí misma del juego. Resident Evil 7. Biohazard, conocido originalmente en Japón como Biohazard 7. Resident Evil es un videojuego de terror y supervivencia de disparos en primera persona desarrollado y publicado por Capcom. Resident Evil 7. Biohazard sigue a Ethan Winters, un hombre que ha estado buscando a su esposa, Mia, quien desapareció hace 3 años. Ethan recibe un misterioso mensaje de ella, guiándolo a una plantación abandonada en Dulvey, Luisiana. A su llegada, Ethan explora una casa en ruinas y encuentra a Mia encarcelada y desorientada en el sótano. Sin embargo, mientras intentan escapar, Mia es poseída por una fuerza desconocida y ataca violentamente a Ethan. Obligado a defenderse, Ethan la mata, pero luego es capturado por Jack Baker, el patriarca de la familia Baker. Ethan despierta en la casa de los Baker, donde es testigo de una macabra cena familiar junto a Jack, su esposa Marguerite, su hijo Lucas y una anciana en silla de ruedas. Ethan logra escapar y es contactado por Zoe, la hija de los Baker, quien también está infectada, pero ha logrado mantener su cordura. Zoe revela que la familia está bajo el control de Eveline, una peligrosa bioarma que causa el estado de locura de los Baker. Durante su misión para encontrar un suero que cure la infección, Ethan se enfrenta a los diferentes miembros de la familia, quienes han desarrollado habilidades sobrehumanas. Lucha contra Jack varias veces, quien sigue volviendo a la vida pese a recibir graves heridas, y más tarde, derrota a Marguerite, quien ha mutado en una forma monstruosa capaz de controlar insectos. A lo largo de su travesía, Ethan descubre que Lucas, el hijo de los Baker, ha sido liberado del control mental de Eveline, y está colaborando con una misteriosa organización a cambio de inmunidad. Lucas somete a Ethan a una serie de trampas mortales en un granero, pero Ethan sobrevive y finalmente se reúne con Mia y Zoe. Zoe sintetiza 2 dosis del suero, pero antes de escapar, Ethan se ve obligado a usar una de las dosis para matar a Jack, quien ha mutado en un gigantesco monstruo. En ese punto, Ethan debe tomar una decisión: salvar a Mia o a Zoe. Si elige salvar a Mia, Zoe queda devastada y se despide amargamente de Ethan. Si elige a Zoe, Mia queda con el corazón roto, pero ambos huyen juntos en un bote. Sin embargo, independientemente de la decisión, Eveline los persigue, provocando que terminen naufragando en un buque abandonado. Yume Nikki, Diario de Sueños, es un videojuego del tipo indie y homebrew, perteneciente al género de aventura surrealista, creado en junio de 2004 por los desarrolladores japoneses Kikiyama.
El juego fue producido en conjunto con RPG Maker 2003, pero solo posee escasos elementos de un videojuego RPG tradicional. La versión más actual del juego es la 0.10a, la cual se encuentra disponible desde el 10 de enero de 2018. Parte juego de exploración, parte juego de terror, las silenciosas aventuras de Madotsuki en 8 bits a través de su paisaje onírico construyen una sensación de temor y tristeza que persiste con la audiencia y no se disipa tan fácilmente al apagar la computadora. Yume Nikki tiene una historia específica que contar, la cual solo se vuelve clara una vez que conoces el final. Así que, si eres el tipo de jugador que odia los spoilers, te recomendaría que descargues una copia y la juegues antes de leer más. Lo que inicialmente parece un ejercicio de exploración en paisajes oníricos perturbadores o retorcidos es, en realidad, la historia de una chica deprimida que se suicida. Un sentido de claustrofobia impregna el juego. Madotsuki no deja su habitación, excepto para ir al balcón, y sus únicas actividades son escribir en su diario, jugar videojuegos y dormir. Como para contrastar su entorno sofocante, sus sueños tienen una cualidad ilimitada, sin fronteras, pero la falta de rumbo en su deambular no le ofrece alivio de su vida cotidiana. Sus sueños, repletos de personajes extraños y pesadillescos que o bien se niegan a interactuar con ella o se vuelven activamente hostiles en ambientes alucinógenos y surrealistas, ofrecen un vistazo a la mente de una joven completamente aislada, profundamente traumatizada por un evento pasado desconocido. Diferentes mundos oníricos a veces se repiten sin previo aviso, dejándote vagar por el mismo pequeño parche de irrealidad en busca de una salida. Intensamente triste y, a veces, perturbador, Yume Nikki vale la pena jugarlo solo por la ingeniosidad de su diseño de niveles y por cómo captura perfectamente la experiencia de soñar. Five Nights at Freddy's 4 es un videojuego de terror y supervivencia independiente del género Point and Click desarrollado y publicado por Scott Cawthon. Se lanzó el 23 de julio de 2015. Un minijuego de 8 bits muestra a un niño que está encerrado en su habitación con sus peluches, a los que considera como sus únicos amigos. Completando la primera noche, un peluche llamado Fredbear le dice que él se encuentra escondido en la casa, antes de que el niño sea asustado por su abusivo hermano mayor, que lleva puesta una máscara de Foxy. Después de la segunda noche, el niño es abandonado en el restaurante familiar de Fredbear's Family Dinner, mencionado brevemente en el segundo juego, solo para ser advertido por la voz de Fredbear de que él está viniendo y que debe ser valiente. Sin embargo, dado que el niño tiene miedo de los personajes animatrónicos del establecimiento, se pone a llorar. Durante esta escena, un easter egg muestra a un empleado en el traje de un animatrónico conocido como Spring Bonnie, Springtrap en el tercer juego. Completando la tercera noche, se revela que otros chicos se burlan del niño, llamándolo cobarde y llorón, y que hay rumores de que los animatrónicos cobran vida por la noche e intentan asesinar personas. Viendo a sus peluches como sus únicos amigos, el niño generalmente evita la interacción con otras personas a favor de ellos. Otro easter egg muestra un comercial de la serie de televisión de Fredbear y Friends, marcando el año 1983, estableciendo así la historia como una precuela. Después de la cuarta noche, se revela que, una vez, el niño fue encerrado en la habitación de mantenimiento del restaurante como parte de una broma pesada. Finalizando la quinta noche, se muestra al niño llorando en su fiesta de cumpleaños en el restaurante, con su hermano, acompañado de otros matones, usando máscaras de los 4 animatrónicos originales para aterrorizarlo. Los matones, que deciden hacerle otra broma pesada al niño, lo llevan al escenario y terminan metiéndolo en la boca del animatrónico de Fredbear para que le dé un beso. De repente, Fredbear cierra su boca con fuerza, debido a que las lágrimas del niño activaron su mecanismo de resortes, aplastándole la cabeza mientras que el hermano y sus amigos observan con horror dándose cuenta de fuego. Después de la sexta noche, el niño oye la voz de su hermano, disculpándose con él mientras que su peluche de Fredbear le promete que no importa cuántas veces se rompa, sus peluches siempre estarán allí para volverlo a reparar, mencionando que siempre serán sus mejores amigos. Uno por uno, los peluches se van desvaneciendo al mismo tiempo que se escucha el débil sonido de un electrocardiograma que termina apagándose, revelando que el niño murió poco después de los acontecimientos del juego. Concluyendo la séptima noche adicional, se muestra un baúl bloqueado con 2 candados. Si se mueven los candados, se mostrará un mensaje diciendo que tal vez, es mejor dejar algunas cosas olvidadas, por ahora.
Scott Cawthon se mantuvo críptico sobre lo que había dentro del baúl, hasta que finalmente anunció que en su interior se encontraba la verdadera historia de la franquicia. Outlast es un videojuego de terror y supervivencia en primera persona desarrollado por Red Barrels. El juego gira en torno a un periodista de investigación independiente, Miles Upsur, que decide investigar un remoto hospital psiquiátrico llamado Mount Massive Asylum, ubicado en lo profundo de las montañas del condado de Lake, Colorado. Outlast fue lanzado para Microsoft Windows el 4 de septiembre de 2013, PlayStation 4 el 4 de febrero de 2014 y para Xbox One el 19 de junio de 2014. Las versiones de Linux y OS X se lanzaron más tarde el 31 de marzo de 2015. En febrero de 2018 se lanzó una versión para Nintendo Switch. Miles Upsur, un periodista, recibe un aviso anónimo sobre experimentos ilegales en el manicomio Mount Massive, propiedad de Murkoff. Al infiltrarse, descubre el lugar en ruinas, lleno de cadáveres de empleados y pacientes descontrolados. Un sobreviviente herido le advierte del peligro. Mientras explora, Upsur es atacado por un paciente llamado Chris Walker y se encuentra con el padre Martin, quien cree que Upsur es un mensajero para presenciar los horrores del lugar. A medida que sigue las pistas del padre Martin, enfrenta numerosos peligros, incluidos ataques de pacientes y el loco ex empleado Dr. Trager. Tras una serie de encuentros, llega a un laboratorio donde el Dr. Wernicke le revela que Wallrider es un enjambre de nanomáquinas controladas por un paciente llamado Billy. Para detener a Wallrider, Upsur desconecta el soporte vital de Billy, pero resulta gravemente herido en el proceso. Al intentar escapar, es capturado por policías SWAT que lo acribillan, solo para que Wallrider lo elija como su nuevo portador y comience a asesinar a todos los presentes. Slender. The Arrival es un videojuego de terror y supervivencia psicológico en primera persona desarrollado por Blue Isle Studios entre Parsec Productions como una versión comercial completamente realizada de Slender. The Eight Pages de Parsec Productions, con el capítulo 9 siendo un remake del juego antes mencionado. Es la quinta adaptación de videojuegos basada en el mito de Slender Man. Fue lanzado el 26 de marzo de 2013 para Microsoft Windows y OS X también fue lanzado para la plataforma Steam el 28 de octubre de 2013. La historia comienza con Lauren visitando la casa de su amiga Kate, quien ha estado desaparecida. Al llegar, encuentra la puerta abierta y dibujos sobre Slenderman en las paredes, así como un grito que se escucha desde la parte trasera de la casa, sugiriendo el secuestro de Kate. Lauren investiga el área, pero se encuentra con Slenderman. En el segundo capítulo, The Eight Pages, Lauren explora el parque Oaxide para recoger 8 páginas que dan pistas sobre Kate, mientras Slenderman la persigue. Después de recolectarlas, se desmaya. En el tercer capítulo, Into the Abyss, Lauren despierta cerca de una mina y debe activar generadores para escapar, enfrentándose a un nuevo enemigo llamado Proxy, que resulta ser Kate transformada por Slenderman. En el cuarto capítulo, Flashback, Lauren explora el paisaje y encuentra un televisor que reproduce cintas relacionadas con Kate. En el quinto capítulo, Memories, el jugador controla a Charlie Matheson Jr., quien desaparece y es capturado por Slenderman. El sexto capítulo, Escape, muestra a Lauren tratando de cerrar puertas y ventanas mientras Slenderman la persigue. En el séptimo capítulo, Homestead, se introduce un nivel adicional donde se investiga la desaparición de Charlie. En el octavo capítulo, The Arrival, Lauren atraviesa un bosque en llamas y encuentra a Kate, quien ha sido transformada y la secuestra. Finalmente, el noveno capítulo, Genesis, es un remake del juego original, donde se debe recoger las 8 páginas y se revela que Slenderman tiene planes para Kate. Phasmophobia es un videojuego de terror independiente desarrollado y publicado por Kinetic Games. El juego contó con un acceso anticipado a través de Steam para los equipos de Microsoft Windows en septiembre de 2020, junto con soporte de realidad virtual. El jugador toma el control de un miembro de un grupo de hasta 4 jugadores, en los roles de cazadores de fantasmas, que exploran entornos urbanos y son contratados para lidiar con fantasmas que habitan diferentes instalaciones abandonadas como hogares, escuelas, prisiones y asilos.
El juego presenta actualmente variedades diferentes de fantasmas, cada una de las cuales se comporta de manera diferente. Espíritu, espectro, ente, poltergeist, Banshee, Jin, pesadilla, revenant, sombra, demonio, yurei, oni, yokai, antu, goryo, milin, onryo, gemelos, raiju, obake, mímico, moroi, teogenitalle. Para saber qué tipo de fantasma se encuentra en cada misión, los jugadores deben recopilar pruebas sobre el fantasma. El objetivo final es recoger suficiente información sobre ellos, averiguando así su tipo. Además se indican otros objetivos opcionales y aleatorios, con el fin de ganar más dinero al completar el contrato. Los jugadores se comunican a través del chat de voz, soporte por el que el fantasma también escucha y reacciona. Existen diferentes equipos para ayudar en la misión, como linternas de luz ultravioleta, termómetros, lectores EMF, cámaras, crucifijos y ouijas. Estas herramientas se pueden utilizar para diferentes medios como la comunicación, la investigación, la protección y la recopilación de pistas. Fatal Frame, Zero en Japón y Project Zero en Europa, es un videojuego de survival horror lanzado para la consola PlayStation 2, y más tarde para la consola Xbox. Es la primera saga de la serie de videojuegos de Fatal Frame. La saga es conocida por el uso de un arma diferente como es la cámara obscura. Un aspirante a folclorista, Mafuyu Inazaki, decide una noche investigar la mansión Imuro, un lugar en el que se dice que hay una maldición. El joven folclorista entra a la mansión en busca de Junsei Takamine, el cual se encuentra perdido dentro de la mansión. Tras conseguir una cámara especial con el poder de exponer las cosas que los ojos normales no pueden ver, Mafuyu se encuentra con los habitantes de la mansión, los fantasmas de las personas que murieron allí. Después de ser atacado por fantasmas hostiles y ver con sus propios ojos los poderes de la cámara, Mafuyu decide seguir su búsqueda. Sin embargo, una presencia oscura lo ataca y desaparece sin dejar rastro. 2 semanas más tarde, la hermana menor de Mafuyu, Miku Inazaki, llega a la mansión. Temiendo por su hermano, Miku entra a la mansión Imuro donde encuentra la cámara que tenía Mafuyu antes de desaparecer. Al continuar con su búsqueda, descubre la verdad sobre el folclorista desaparecido. Takamine estaba investigando la mansión documentando los acontecimientos espantosos ocurridos en ella. Durante su búsqueda descubre una nota sobre un misterioso ritual de estrangulamiento, que se llevó a cabo dentro de la mansión, pero antes de que sus asistentes escaparan de la mansión, fueron asesinados por los fantasmas. Miku decide seguir adelante y descubrir la verdad de la mansión y el paradero de su hermano. Amnesia. The Dark Descent es un videojuego de survival horror desarrollado por Frictional Games, publicado el 8 de septiembre de 2010 y disponible para Windows, Mac OS X, PlayStation, Xbox One, Xbox Series. Sigue la historia de Daniel, un joven que despierta en el castillo Brennenburg en 1839 sin memoria de quién es ni de su pasado. Todo lo que recuerda es su nombre y que algo lo está casando. Pronto encuentra una nota escrita por su yo del pasado, en la que se insta a sí mismo a asesinar a Alexander, el barón del castillo, y se le advierte que está siendo perseguido por una entidad conocida como la Sombra. A medida que explora el castillo, Daniel encuentra fragmentos de su historia. Participó en una expedición arqueológica en África, donde descubrió una esfera mística que desencadenó eventos catastróficos. Tras regresar a Inglaterra, la esfera comenzó a atraer una fuerza malévola, por lo que Daniel buscó la ayuda de Alexander. En el castillo Brennenburg, Alexander lo convenció de que la única forma de detener a la sombra era extraer una sustancia llamada vite de personas sometidas a tortura. Desesperado por sobrevivir, Daniel se involucró en horribles experimentos y asesinatos. Sin poder soportar la culpa de sus acciones, Daniel bebió una poción de amnesia para olvidar su pasado y tener una nueva oportunidad de corregir sus errores. En su búsqueda, se encuentra con criaturas monstruosas y al mismo tiempo desentraña los oscuros secretos de Alexander y el castillo. El juego tiene varios finales, dependiendo de las acciones del jugador. Daniel puede confrontar a Alexander en la cámara del orbe, donde Alexander intenta usar la esfera para regresar a su mundo. El jugador puede decidir si permite que Alexander complete su ritual, lo detiene, o ayuda a un personaje llamado Agripa, lo que influye en el desenlace.
Siren, conocido como Forbidden Siren en Europa y Australia, es un videojuego de terror tipo horror de supervivencia desarrollado por Sony Computer Entertainment para PlayStation 2 durante el 2003. Forbidden Siren transcurre en una remota villa rural en una montaña de Japón llamada Anuga, la cual está caracterizada por ser muy tradicional y particularmente xenofóbica. La historia del juego transcurre en que los habitantes de la villa se sumergen en las enrojecidas aguas que la rodean abducidos por la sirena, resurgiendo como shíbitos, muertos vivientes, pero hay un grupo de 10 supervivientes a esta llamada, que se verán atrapados en Anuda durante 3 días con estos seres, los cuales vivirán distintas pesadillas a diferentes horas y lugares. Todos los personajes comparten una habilidad en común, el Zigzag vista ajena, donde podrán ver con los ojos de los demás para sobrevivir a la tragedia. El punto de la historia se enfoca en los esfuerzos de Isako Yao, líder de una extraña religión local, que quiere resucitar o despertar a un ser extraterrestre conocido como Datatsushi a través de una ceremonia ocultista. Mientras Datatsushi es indiscutiblemente alienígena, los métodos de su resurrección y los efectos de su presencia siguen siendo sobrenaturales. La sirena es la llamada de Datatsushi, invocando a los residentes de Anuda a sumergirse en el agua roja, la cual rodea infinitamente las montañas. Con esto, crea un ejército de subordinados llamados Shibito, literalmente, persona cadáver. Los Shibitos entonces comienzan a construir un nido para recibir la forma física de Datatsushi una vez que este haya sido invocado, de paso, eliminando y convirtiendo a cualquier humano que haya quedado en Anuda. La historia se relata desde la perspectiva de 10 supervivientes, de los cuales hay algunos nativos de Anuda. Esto se presenta en orden cronológico en un plazo de 3 días donde el misterio toma lugar. The Evil Within, conocido en Japón como Psycho Break, es un videojuego de terror en tercera persona el cual fue desarrollado por el estudio Tango Gameworks y publicado por la empresa Bethesda Softworks. El juego fue dirigido por el creador de la serie Resident Evil, Shinji Mikami, y se lanzó en todo el mundo en octubre de 2014. Evil Within es un juego de terror psicológico que sigue al detective Sebastián Castellanos y sus compañeros Julie Kidman y Joseph Oda, quienes investigan un brutal asesinato en masa en el hospital mental de Crimson City. Durante la investigación, los tres son transportados a un mundo de pesadillas controlado por el enigmático y desfigurado Rubik, quien tiene el poder de distorsionar la realidad. Sebastián, separado de sus colegas, debe enfrentarse a criaturas grotescas, trampas mortales y eventos inexplicables. A medida que avanza por entornos oscuros y aterradores, se encuentra con el Dr. Marcelo Jiménez, quien está buscando a su paciente Leslie Withers, un joven clave en los planes de Rubik. Jiménez revela que Rubik, cuyo verdadero nombre es Rubén Victoriano, fue un niño prodigio pero mentalmente inestable, que perdió a su hermana Laura en un trágico incendio. Profundamente traumatizado, Rubik desarrolló el proyecto STEM, una máquina que conecta las mentes de las personas en una realidad compartida y controlada por una mente central, la de Rubik. A lo largo de la trama, Sebastián descubre que Mobius, una oscura organización, planea usar a Leslie como sustituto de Rubik en el STEM, ya que Leslie, con su mente en blanco, es un anfitrión perfecto. Mobius quiere controlar la realidad a través del STEM, manipulando a las mentes conectadas en él. Sin embargo, Rubik desea escapar al mundo real y usa su control sobre el STEM para hostigar y atormentar a Sebastián y sus compañeros. Mientras Sebastián lucha por sobrevivir y proteger a Leslie, enfrenta visiones que revelan el pasado trágico de Rubik y los horribles experimentos que realizó para dominar la mente y la realidad. Rubik había utilizado prisioneros y pacientes del hospital para experimentar con la psique humana, en un intento de revivir a su hermana Laura y rehacer el mundo a su imagen. El conflicto culmina cuando Sebastián, después de una serie de enfrentamientos con las monstruosidades creadas por Rubik, se encuentra en una batalla final dentro del faro, el epicentro del STEM. Aquí, Rubik intenta completar su plan de transferencia mental usando a Leslie, pero Sebastián interviene. Tras una lucha contra una versión monstruosa de Rubik, Sebastián destruye el cerebro de Rubik, creyendo haber detenido su plan. No obstante, en un final abierto, Sebastián despierta en el hospital, solo para ver que Leslie desaparece, sugiriendo que Rubik podría haber logrado trasladar su conciencia al mundo real a través de Leslie, dejando abierta la posibilidad de que la pesadilla continúe.
Clock Tower es el primer videojuego de terror perteneciente a la saga de horror de supervivencia Clock Tower, creado por Human Entertainment para Super Famicom y publicado solo en Japón en 1995. En 1997 se lanzó una versión para Microsoft Windows y PlayStation titulada Clock Tower: The First Fear. Jennifer Simpson, una niña huérfana que vive en el orfanato Granite, es adoptada junto con sus amigas por el Sr. Barrows, un millonario que vive en la misteriosa mansión Clock Tower. Al llegar a la mansión, la esposa del Sr. Barrows, Mary, las deja en el salón principal, pero cuando Jennifer sale a investigar su tardanza, escucha un grito y descubre que sus amigas han desaparecido. A partir de aquí, la mansión se convierte en una pesadilla cuando Jennifer es perseguida por Bobby Barrows, un niño psicópata conocido como el asesino de las tijeras Scissorman. Durante el juego, Jennifer debe explorar la mansión, resolver acertijos y evitar a Bobby, mientras descubre oscuros secretos sobre los Barrows y su propia familia. Entre estos secretos, Jennifer se encuentra con Simon Barrows, un hombre salvaje que es en realidad el esposo de Mary, y descubre que fue el responsable de encerrar a su propio padre, el Dr. Simpson, quien había acudido a la mansión para asistir en el parto de los gemelos demoníacos Barrows. La historia puede tener varios desenlaces, con hasta 9 finales diferentes, dependiendo de las decisiones del jugador. En uno de los momentos más impactantes, Jennifer descubre la aterradora existencia de Dan, el hermano gemelo de Bobby, un bebé gigante y deforme. La persecución culmina en la torre del reloj, donde Jennifer usa las campanadas para derrotar a Bobby, quien muere tras caer desde lo alto. La trama combina elementos de horror psicológico, rituales satánicos y revelaciones familiares que culminan en una serie de posibles finales, dando al jugador una experiencia envolvente y aterradora. The Legend of Zelda: Majora's Mask es una de las entregas más oscuras y complejas de la saga de Zelda, lanzada en el año 2000 para Nintendo 64. La historia se centra en un ciclo de 3 días, una luna amenazante y el uso de máscaras con habilidades especiales, todo dentro de un ambiente cargado de misterio y tragedia. La historia comienza cuando Link, el héroe de Hyrule, parte en busca de su amiga Navi tras los eventos de Ocarina of Time. Mientras cabalga por un misterioso bosque, es emboscado por un personaje llamado Skull Kid, quien lleva puesta una siniestra máscara conocida como Majora's Mask. Skull Kid roba el caballo de Link, Epona, y su ocarina, llevándolo a la extraña tierra de Termina. Termina es un mundo paralelo a Hyrule, con personajes que son versiones alternativas de los habitantes de Hyrule. Sin embargo, este mundo está condenado. La luna, de apariencia aterradora, está cayendo lentamente hacia la Tierra, y en solo 3 días destruirá todo. La causa de esta catástrofe es la malvada influencia de Majora's Mask sobre Skull Kid, quien, bajo el control de la máscara, está usando su poder para atraer la luna. Link se encuentra con Happy Mask Salesman, un vendedor de máscaras misterioso que le cuenta sobre el oscuro poder de Majora's Mask y le pide que recupere la máscara en 3 días. Para ayudar a Link en su misión, el vendedor le enseña cómo controlar el tiempo usando la ocarina del tiempo que recupera al enfrentar a Skull Kid. Esta ocarina le permite retroceder al amanecer del primer día cada vez que se queda sin tiempo, lo que crea el ciclo de 3 días, que es fundamental en el juego. El tiempo es un factor crucial en Majora's Mask. El juego sigue un ciclo de 3 días, al final de los cuales la luna caerá y destruirá Termina a menos que Link regrese al primer día. Sin embargo, aunque puede retroceder en el tiempo, cualquier progreso que no esté directamente relacionado con su inventario, dinero, conversaciones, eventos, se pierde, lo que crea una sensación de urgencia constante. Durante este ciclo, Link debe resolver problemas en las diferentes regiones de Termina: los pantanos envenenados de Woodfall, las montañas congeladas de Snowhead, las aguas contaminadas de Great Bay y el caótico y perturbador desierto de Ikana Canyon. En cada una de estas áreas, Link debe liberar a los gigantes, que son los guardianes de Termina, para que puedan detener la caída de la luna cuando llegue el momento. Majora's Mask está cargado de simbolismo y temas oscuros, como la muerte, el duelo y el fin del mundo. Cada región de Termina refleja una forma de sufrimiento o pérdida. El pantano está envenenado y en caos, las montañas sufren por la muerte de un héroe, el mar es testigo de la tragedia de una banda Sora, y el cañón está habitado por espíritus inquietos y no muertos. Uno de los temas más importantes es el duelo y la aceptación de la muerte. A lo largo del juego, Link ayuda a los personajes a superar su dolor y enfrentar sus miedos, como cuando ayuda a una niña a lidiar con su padre que se ha convertido en una criatura zombificada o cuando reconcilia a 2 amantes antes del fin del mundo.
Después de liberar a los gigantes y enfrentarse a los horrores de las diferentes regiones, Link finalmente se enfrenta a Skull Kid en lo alto de la torre del reloj en el centro de la ciudad de Termina, justo antes de que la luna caiga. Aunque los gigantes logran detener temporalmente la luna, la verdadera batalla es contra la Majora's Mask, que revela tener voluntad propia y se convierte en una entidad mucho más poderosa y monstruosa. Link entra en la luna, que se revela como un lugar onírico y surrealista. Allí, enfrenta a Majora en su forma final en una batalla épica. Al derrotar a Majora, Link rompe la maldición sobre Skull Kid y salva a Termina. La luna se aleja, los gigantes vuelven a sus posiciones y Skull Kid, ahora liberado de la influencia de la máscara, se reconcilia con sus viejos amigos, los gigantes. The Abide I Lived es un videojuego de terror desarrollado por Behavior Interactive y publicado por Starbreeze Studios. Fue lanzado en junio del 2016 para Microsoft Windows, 2 en junio del 2017 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, 3 en septiembre de 2019 para Nintendo Switch y en abril de 2020 salió su versión para móvil. El ente, un ser sobrenatural que proviene de la antigua red de sangre, se despierta de su letargo cada vez que es convocado por acciones de gran violencia y malicia. Los asesinos, exclusivamente asesinos en serie, son sacados de la realidad y convencidos de cumplir sus órdenes. Para mantener su existencia, el ente requiere sacrificios y exige que casen y maten a los supervivientes para que puedan alimentarse de su esperanza y robar un pedazo de su alma al morir. Luego, vuelven a la vida para repetir la prueba intentando interminablemente escapar. Los supervivientes son arrastrados al mundo construido por el ente cuando deambulan demasiado cerca de los lugares de donde fueron sacados los asesinos, desapareciendo del mundo real sin dejar rastro. Terminan en una fogata solitaria, donde descansan entre pruebas, hasta que un asesino los persigue de nuevo. Cada prueba se lleva a cabo en una serie de reinos creados por el ente desde áreas de donde fueron extraídos los supervivientes. La única esperanza de escape de los supervivientes es reparar una serie de generadores diseminados por cada reino y continuar abriendo una gran puerta para escapar. Escapar de los terrenos siempre lleva a los supervivientes a la hoguera, y se pueden crear ofrendas para ser quemadas y apelar a favor del ente. Dado que este se alimenta de la esperanza de que los supervivientes escapen, les ayuda tanto como a los asesinos, actuando como un observador imparcial de la casa, interviniendo solo para reclamar a los colgados en los ganchos. FEAR, siglas en inglés de First Encounter Assault Recon. En castellano al inicio se ve como Fuerza de Élite, Asalto y Reconocimiento. Es un videojuego de disparos en primera persona y videojuego de terror que conjuga el clásico modo de juego de disparos en primera persona. La historia de FEAR, First Encounter Assault Recon, sigue a un protagonista conocido como Point Man, miembro de un equipo especial del gobierno de los Estados Unidos encargado de enfrentar amenazas paranormales. El juego comienza cuando Paxton Fettel, un comandante con poderes telepáticos, toma control de un ejército de soldados clonados y ataca la sede de la Armacham Technology Corporation, ATC. La misión de Point Man y su equipo es detener a Fettel y neutralizar la amenaza que representa. A lo largo del juego, el jugador experimenta fenómenos paranormales, incluidos encuentros con Alma, una misteriosa niña que aparece en visiones inquietantes. Al investigar las instalaciones de ATC y descubrir documentos ocultos, el jugador se entera de que Fettel es parte del Proyecto Origen, un experimento destinado a crear un comandante con habilidades telepáticas. Fettel es hijo de Alma, una mujer con habilidades psíquicas extremas, que fue confinada por el peligro que representaba. Mientras persigue a Fettel, el protagonista descubre que él mismo es el primer hijo de Alma, lo que explica su conexión con los eventos sobrenaturales. Después de derrotar a Fettel, la situación se intensifica cuando Arlan Wade, un investigador de ATC y padre de Alma, la libera de su confinamiento, lo que desata un nuevo peligro. Para detener la amenaza de Alma, Point Man destruye el reactor nuclear de las instalaciones, pero Alma sobrevive. En una escena final, Alma aparece tratando de atacar el helicóptero en el que el equipo FEAR escapa, sugiriendo que su venganza aún no ha terminado. Tras los créditos, una conversación revela que el proyecto secreto de ATC no ha sido completamente controlado, lo que insinúa que Alma sigue siendo una amenaza importante. Este juego combina acción militar con elementos de horror psicológico, explorando temas como los experimentos científicos fallidos y las consecuencias del abuso de poder paranormal.
Rule of Rose, Regla de la Rosa, es un videojuego del género videojuegos de terror para la consola de videojuegos PlayStation 2 desarrollado por Punchline y publicado en 2006. 1. El videojuego está ambientado en la época de 1930 y gira en torno a una joven de 19 años llamada Jennifer, quien queda atrapada en un mundo gobernado por niños y adultos poco racionales. Este videojuego ha sido comparado con Silent Hill, debido al miedo psicológico que emplea, y a Hunting Ground, ya que la protagonista tiene un compañero canino. Esta historia se estructura en capítulos, cada uno con el título de un cuento que Gregory escribió para Joshua, combinando recuerdos, fantasía y realidad. A lo largo de la trama, la protagonista Jennifer revive sus memorias mientras se adentra en su oscuro pasado. La princesita, marzo de 1930, muestra cómo Jennifer retorna al orfanato y sus recuerdos empiezan a resurgir. Este capítulo trata sobre su encuentro con Brown, su perro, y su muerte. El desafortunado campo de tréboles, abril de 1930, presenta una niña que busca un trébol de 4 hojas sin éxito, lo que refleja la tristeza y la desesperanza. Señor Peter, mayo de 1930, narra la historia de Peter, que es capturado y llevado en una jaula. En Las Hermanas Cabra, septiembre de 1930, la tensión entre dos hermanas crece, culminando en la muerte de una de ellas. El pájaro de la felicidad, julio de 1930, narra la búsqueda infructuosa de una niña por la felicidad, hallando solo muerte. La princesa sirena, agosto de 1930, cuenta la triste historia de una sirena que muere sin ser correspondida en su amor. La casa de pan de jengibre, junio de 1929, parece ser otro relato sobre el abandono y el sufrimiento. En El trapo de la princesa que cose, octubre de 1930, una niña envidia a sus hermanastras y se convierte en una princesa trapo, maloliente y rechazada. El funeral, noviembre de 1930, narra la historia de una niña que se ve obligada a enterrar a su mejor amigo para salvarse. La princesa mentirosa y el perro callejero, diciembre de 1930, describe a una niña que mentía sobre la llegada de un perro feroz hasta que su advertencia resulta ser real, con consecuencias trágicas. Finalmente, Érase una vez, enero, es la historia de cómo dos niñas se encuentran y luego toman caminos separados, un final que refleja separación y pérdida. Sweet Home es un videojuego de terror precursor del subgénero horror de supervivencia que fue lanzado para la consola Nintendo Entertainment System en 1989, producido por Capcom. Este juego está relacionado con una película de terror japonesa del mismo nombre. El juego es un RPG, que sirvió como inspiración para la saga Resident Evil y es considerado el precursor de la saga por la propia Capcom. Utiliza elementos como la mansión, los puzzles, las escenas de apertura de puertas e incluso a varios personajes secundarios aparecidos en sus secuelas. Sweet Home cuenta la historia de un grupo de 5 personas que se aventuran a ir a la mansión desierta de Mami Yaishiro para hacer un documental. Al entrar en la casa, la puerta se bloquea detrás de ellos y el grupo descubre que la mansión está embrujada por el fantasma de Mamilla y otras criaturas. Entonces deben encontrar una manera de escapar de la mansión antes de que todos mueran. Sweet Home salió exclusivamente para el mercado japonés, pero existe una traducción casera al inglés. A pesar de sus escasas ventas, el juego tiene algunas características únicas e innovadoras como la muerte permanente de los personajes. Los personajes que mueren en batalla no pueden ser revividos, a diferencia de la mayoría de los RPG. Habilidades únicas. Cada personaje tiene una habilidad única, necesaria para completar el juego. En caso de que un personaje muriese, algunos objetos que se pueden encontrar, conceden a otros personajes las habilidades necesarias. Por ejemplo, en caso de que Akiko, la enfermera del equipo, muera, se pueden encontrar botellas y píldoras para curar las heridas. Final múltiple. El juego tiene 5 finales distintos, dependiendo del número de sobrevivientes. Ambientación. Grandes ambientes y atmósfera de miedo. Manhunt es un videojuego de sigilo desarrollado por Rockstar North para PlayStation 2 y posteriormente para Xbox y Microsoft Windows. Es la primera entrega de la serie Manhunt. Al poco tiempo de ser estrenado, se convirtió en uno de los videojuegos más polémicos que han existido, debido principalmente a su extrema violencia, la mayoría del tiempo a partir del jugador. Rockstar Games también tuvo problemas judiciales debido a un asesinato perpetrado por un joven supuestamente obsesionado con el juego.
No obstante, el motivo aparente del homicidio fue robar a la víctima, según reveló la policía local. La historia se desarrolla en Carcer City, una ciudad inspirada en áreas del cinturón industrial estadounidense. El convicto James Earl Cash, tras ser supuestamente ejecutado, despierta y descubre que ha sido sedado. Un misterioso individuo llamado el director le promete libertad a cambio de seguir sus órdenes, lo que implica participar en una masacre filmada para una película snuff. Cash enfrenta a varias pandillas, como los Ops y los War Dogs, mientras es manipulado por el director. Aunque es traicionado y capturado varias veces, Cash sigue sobreviviendo, enfrentándose a grupos violentos como los Skins, los Innocents y los Smileys. Eventualmente, descubre que los miembros de su familia han sido asesinados y decide vengarse de Starkweather, el director. Tras recibir ayuda de una periodista que intenta exponer la red de películas snuff y la corrupción policial, Cash se infiltra en la mansión de Starkweather. Allí enfrenta a Pixie, un psicópata con una motosierra, y finalmente mata tanto a Pixie como al director. La historia concluye con la periodista informando sobre la muerte de Starkweather y la exposición de su red criminal, pero el paradero de Cash sigue siendo desconocido. Dead Space 2, en español Espacio Muerto 2, es un videojuego de horror de supervivencia de disparos en tercera persona secuela de Dead Space, desarrollado por Visceral Games y publicado por Electronic Arts para Xbox 360, PC y PlayStation 3, 2. Situado 3 años después de los acontecimientos del primer Dead Space, el juego sigue la lucha del protagonista Isaac Clarke contra un nuevo brote de necromorfos en Sproul, una estación espacial sobre la luna más grande de Saturno, Titán. Sin embargo, la lucha de Isaac no se limita solamente a detener a los necromorfos, sino también para salvarse a sí mismo de una demencia mortal. 3 años después del incidente en Aegis VII, Isaac Clarke, único sobreviviente del desastre en la Ushishimura, es retenido en una sección psiquiátrica de la estación Titán, construida sobre una luna de Saturno. Su mente está perturbada por alucinaciones violentas de su novia fallecida, Nicole, debido a la exposición a la efigie roja, un artefacto alienígena que desató el caos. Isaac fue encarcelado para que científicos extrajeran los datos de su cerebro y recrearan la efigie. Cuando la estación sufre un brote de necromorfos, Isaac es liberado por Franco de Lille, pero tras un ataque de un infector, Isaac se ve obligado a escapar. Mientras intenta sobrevivir, es contactado por Daina Legin, quien afirma que fue ella quien organizó su liberación. Sin embargo, Daina resulta ser una agente de la Iglesia de la Uniología, un culto que adora a la efigie y planea usar a Isaac para propagar la infección. Justo cuando intentan capturarlo, un ataque del gobierno destruye la nave de Daina y le permite escapar. Isaac se encuentra con Ellie Langford, una sobreviviente, y con Nolan Stross, un antiguo compañero de la sección psiquiátrica que también ha sido afectado por la efigie. Stross le advierte que hay una nueva efigie en la estación que está provocando el brote, y deben destruirla. Sin embargo, la salud mental de Stross se deteriora, atacando a ella y forzando a Isaac a matarlo. Finalmente, Isaac descubre que para destruir la efigie, debe desbloquear recuerdos ocultos en su mente. Después de una lucha con Tiedemann, el supervisor de la estación, Isaac se enfrenta a sus alucinaciones de Nicole, quien intenta consumir su mente. Tras derrotar esta ilusión, Isaac logra destruir la efigie, lo que provoca la destrucción de la estación. En el último momento, ella regresa para salvarlo, y ambos escapan antes de que la estación explote. Una transmisión final sugiere que hay más efigies en otros lugares, dejando abierto el destino del universo. Criostasis. Sleep of Reason, en español Criostasis. La razón durmiente, es un videojuego de terror perteneciente al subgénero de terror psicológico desarrollado por la empresa Action Forms para Microsoft Windows. Criostasis tiene lugar en el año 1981, en un rompehielos de propulsión nuclear de la clase ártica llamado el Viento del Norte, cerca del Polo Norte. El personaje principal, Alexander Nesterov, es un meteorólogo ruso que se suponía iba a bordo del buque. Sin embargo, se encuentra con que ha sido náufrago desde 1968 y sus tripulantes muertos han sufrido metamorfosis extraña. A través del juego, el personaje se encuentra fragmentos de cuento de hadas de Maxim Gorky de Flaming Corazón de Danko, que es paralelo a lo que sucedió con la nave y su tripulación. El juego comienza con un hombre llamado Alexander acercándose al Viento del Norte en un trineo tirado por perros. Suena la sirena del barco, y el hielo a su alrededor comienza a romperse.
que cae a través del hielo, pero inferior es lo suficientemente gruesa que no termine en el agua. A continuación, entra en la nave siguiendo uno de los perros. De flashbacks y hecho mental, revelan un pasado trágico, que tuvo el buque entre todos sus pasajeros conjunto. El capitán tomó un curso peligroso a través del hielo, haciendo caso omiso de las advertencias de su primer oficial. El barco choca con un iceberg y se sufre un daño significativo. El primer oficial reporta el error del capitán cuando se envía un informe a la sede. A cambio, el HQ responde que el viento del norte, que ya había sido considerado durante mucho tiempo en el diente, será dado de baja al regresar a puerto. Oficial de seguridad de la nave, a sabiendas de que el mensaje se romperá el capitán, el primer oficial advierte a no transmitir a él. Sin embargo, tratar de tomar venganza por la actitud desdeñosa del capitán, él lo hace. El capitán desmoralizado lleva a su viejo amigo, el jefe de ingeniería. Sin embargo, él también lo despide. Mientras el buque esté siendo objeto de reparaciones, que poco a poco se queda atrapado por el hielo cambiante. Después de unas semanas, en un intento de recuperar el respeto de su equipo y finalmente liberarse del hielo, el capitán decide embestir a toda velocidad. Sin embargo, el capitán está herido durante la embestida cuando pierde el equilibrio, y sus acciones se detienen tanto por el oficial de seguridad y el primer oficial, que luego lanza la nave en plena marcha atrás, dando la orden peligroso emergencia de vuelta. La sala de máquinas se incendia y el núcleo del reactor nuclear desestabiliza. Mientras que el equipo comienza a morir lentamente por el frío, la desnutrición y la radiación, el primer oficial de seguridad y el jefe de ingeniería de tratar de escapar por su cuenta en un helicóptero con el capitán herido, el abandono de la nave condenada y el resto de su tripulación. Cuando el helicóptero está a punto de despegar, núcleo nuclear de la nave finalmente falla, que envuelve la nave con la fuerza misteriosa energía, momento en el que la parte de atrás historia termina y el barco se convierte en la versión fantasma de sí mismo. Durante el juego, el personaje principal viene a través de los tripulantes caídos y tiene la oportunidad de corregir sus errores en el pasado con el hecho mental. Al final del juego, una batalla con Cronos, el titán de tiempo, se produce. Ganar. Gana la oportunidad de salvar la nave entera utilizando hecho mental en un personaje principal aleatorizado atrás cuando el viento del norte naufragó en 1968. Poseer el primer oficial, él decide no otorgar la nota de desmantelamiento con el capitán y en su lugar va a ayudar a la tripulación con reparaciones. Por poseer el jefe de ingeniería, que simpatiza y animar al capitán cuando llega con el mensaje de la sede. Por poseer el jefe de seguridad, que no ayuda a la primera oficial cuando trata de detener el capitán de chocar el hielo, en vez de ayudar al capitán herido, lo que termina liberando a la nave. BioShock es un videojuego de terror de disparos en primera persona desarrollado por Irrational Games, anteriormente conocida como 2K Boston/2K Australia, publicado el 21 de agosto de 2007 en Norteamérica para el sistema operativo Windows y la consola Xbox 360, 3 días después en algunos países de Europa y Australia. Una versión para la PlayStation 3, desarrollada por 2K Marine, fue posteriormente lanzada internacionalmente el 17 de octubre de 2008, el 20 en España y el 21 del mismo mes en Norteamérica. Así como una versión para Mac OS X, el 7 de octubre de 2009. El juego comienza en 1960 cuando Jack, el protagonista, es un pasajero en un vuelo transoceánico que sufre un accidente en el Atlántico cerca de Groenlandia. Jack es el único sobreviviente y, tras nadar entre los restos del avión, llega a una misteriosa isla con una imponente torre que parece un faro. Dentro del faro, Jack encuentra una batisfera que, sin saberlo, lo transporta hasta las profundidades del océano, donde descubre la ciudad submarina de Rapture. Esta utopía, creada por el magnate Andrew Ryan, fue diseñada como un refugio para la élite de la humanidad, pero al llegar, Jack se da cuenta de que todo ha colapsado en un caos total. Al descender, Jack es testigo de una escena violenta protagonizada por los Splicers, humanos alterados por los efectos de los plásmidos, sustancias que modifican el ADN y otorgan habilidades especiales. Jack se encuentra atrapado en este lugar y es contactado por radio por un hombre llamado Atlas, quien le ofrece ayuda. Atlas le explica que la única manera de sobrevivir es usar plásmidos, que le proporcionarán poderes como lanzar rayos, fuego o controlar máquinas.
Además, Atlas le cuenta que Andrew Ryan, creyendo que Jack es un agente de la superficie, ha activado los sistemas de defensa de Rapture, incluido un ejército de splicers controlados por feromonas. Atlas guía a Jack a través de la ciudad en busca de un submarino donde, supuestamente, su esposa e hijo están escondidos. A lo largo del recorrido, Jack descubre que la sociedad en Rapture colapsó debido a la explotación del Adam, una sustancia obtenida de babosas marinas que permitió la creación de plásmidos, pero también generó adicción y locura entre sus habitantes. El Adam es procesado por las Little Sisters, niñas modificadas que recolectan la sustancia de cadáveres, y son protegidas por los temibles Big Daddies, gigantes en trajes de buzo. En un giro del argumento, la doctora Brigitte Tenenbaum, la científica que creó a las Little Sisters, intercepta a Jack y lo insta a salvarlas en lugar de matarlas para extraerles el Adam. Dependiendo de si Jack decide salvar o matar a las Little Sisters, el desenlace del juego y las recompensas cambian. La decisión moral de Jack define su camino, pero independientemente de sus acciones, su misión continúa con el objetivo de llegar hasta el submarino de Atlas. Cuando Jack y Atlas llegan a la esclusa del submarino, Andrew Ryan lo destruye, matando a la familia de Atlas y provocando que este pida venganza. Enfurecido, Atlas le pide a Jack que mate a Ryan. Durante la travesía, Jack se enfrenta a los horrores de Rapture, incluidos splicers, sistemas de defensa automatizados y los Big Daddies. Al acercarse a la oficina de Ryan, este activa un sistema de autodestrucción para destruir la ciudad y evitar que caiga en manos enemigas. El punto culminante ocurre cuando Jack finalmente confronta a Andrew Ryan en su oficina. En este momento, Ryan revela una impactante verdad. Jack nació en Rapture y fue genéticamente modificado para madurar rápidamente. Es el hijo ilegítimo de Ryan, producto de su aventura con una bailarina llamada Jasmine Jolene, y fue manipulado desde su nacimiento por Frank Fontaine, el principal enemigo de Ryan. Fontaine lo diseñó para obedecer comandos específicos precedidos por la frase "serías tan amable de". En inglés, "Would you kindly", una técnica de control mental que ha estado presente en cada orden que Atlas le dio a Jack a lo largo del juego. De hecho, fue manipulado para estrellar el avión que lo llevó a Rapture y, como heredero genético de Ryan, tiene acceso a todas las instalaciones de la ciudad. Ryan, resignado a su destino, le ordena a Jack que lo mate, lo que Jack hace, aún bajo el control mental. Tras la muerte de Ryan, Atlas revela su verdadera identidad. En realidad es Frank Fontaine, quien fingió su muerte para tomar el control de la ciudad. Fontaine toma el control de los sistemas de Rapture y deja a Jack vulnerable ante los ataques de seguridad, pero antes de que sea capturado, la doctora Tenenbaum y sus Little Sisters lo rescatan y lo esconden en los sistemas de ventilación. Una vez a salvo, la doctora Tenenbaum le explica a Jack que ha desactivado algunas de sus reacciones condicionadas, incluyendo la frase de control "serías tan amable de". Le ayuda a romper el resto del condicionamiento que Fontaine implantó en su mente, permitiéndole actuar libremente. Para poder enfrentarse a Fontaine, la doctora Tenenbaum le indica que necesitará la ayuda de las Little Sisters, quienes solo confiarán en él si parece un Big Daddy. Jack se somete a un proceso doloroso para modificar su cuerpo y adquirir las características de un Big Daddy, lo que le permite acceder a áreas de la ciudad restringidas y contar con la ayuda de las niñas. Con su nueva apariencia y las Little Sisters de su lado, Jack llega a la confrontación final con Fontaine, quien, en un último intento desesperado, se inyecta grandes cantidades de Adam, transformándose en un monstruo sobrehumano. Tras una feroz batalla, Jack consigue derrotar a Fontaine, y las Little Sisters lo rematan extrayendo todo el Adam de su cuerpo. D es una película interactiva de aventuras con temática de videojuego de terror desarrollado por Warp y dirigido por Kenji Eno. Fue publicado por primera vez por Panasonic para 3D Interactive Multiplayer en 1995, y luego se trasladó a Sega Saturn, PlayStation y MS2. La película interactiva sigue la historia de Laura Harris, quien recibe un mensaje inquietante. Su padre, el Dr. Richter Harris, ha cometido una serie de asesinatos en un hospital de Los Ángeles. Desesperada por descubrir qué ha ocurrido, Laura se dirige al hospital, pero al entrar, se encuentra en un castillo medieval extraño, lleno de oscuros pasillos. Mientras explora el lugar, resuelve acertijos y experimenta flashbacks traumáticos en los que recuerda a su madre siendo asesinada. A lo largo de su viaje, Laura encuentra apariciones de su padre, quien la advierte que si se queda demasiado tiempo, se convertirá en un monstruo sin emociones. Laura no se rinde y sigue buscando a su padre.
Al final, lo encuentra en lo alto de una torre, donde él revela la oscura verdad. Ambos pertenecen a una antigua línea de vampiros caníbales, y Laura, en un ataque vampírico, había matado y devorado a su madre años atrás. Su padre borró ese terrible recuerdo de su mente. El Dr. Harris comienza a transformarse en vampiro y el jugador tiene dos opciones. Si Laura se acerca a él, el Dr. Harris la devorará. Sin embargo, si el jugador usa un revólver encontrado antes en el juego para dispararle, el Dr. Harris muere, confesando que permitió que todo sucediera por curiosidad científica. Al morir, el castillo desaparece y Laura vuelve al hospital, con la terrible verdad a cuestas. Hola Gizuners, si disfrutan de nuestro contenido, tengo una gran noticia. Únanse a nuestros miembros de pago por solo 9 pesos mexicanos al mes y obtendrán beneficios exclusivos y también apoyan al canal. Ayúdanos a construir una gran comunidad. War Empty es un videojuego de disparos en primera persona, ambientado en una Unión Soviética alternativa de posguerra. El juego empieza con el protagonista despertando en un hospital arruinado, dándose cuenta de que la población fue afectada por mutaciones y locura. Debe luchar para permanecer con vida y resolver el misterio. War Empty tiene el sistema estándar de un videojuego de disparos en primera persona. El jugador puede obtener una variedad de armas blancas y de fuego, las segundas principalmente basadas en armas de la década de 1950, como el fusil Mosin Nagant o el subfusil PPSH-41. La única excepción al realismo es la gran pistola eléctrica, la última arma que obtiene el jugador. En este juego, el protagonista es un suboficial del Ejército Rojo que es arrollado por un camión al volver de su trabajo. Algo sucede mientras está inconsciente y cuando se despierta en un hospital, descubre a varios mutantes homicidas y al mundo en ruinas. Se enfrenta a varios mutantes e investiga. Rara vez se encuentra con otros supervivientes y se encuentra con varios soldados del Ejército Rojo que lo atacarán y finalmente lo llevarán ante su oficial, que le cuenta todo el trasfondo del desastre antes de suicidarse. Gracias a la información del oficial llegará hasta la instalación de la enorme antena psíquica, donde se encontrará con el científico, que sabe cómo resolver el desastre y traer de vuelta la paz. Este le cuenta que tiene que utilizar la antena para retrocederlo en el tiempo antes de que ocurra el desastre y que lo mate antes que pueda entregarle los planos a Stalin. El suboficial decide viajar en el tiempo para salvar el mundo. El científico hace retroceder el tiempo y el suboficial lo mata con un disparo en la cabeza, para después ser golpeado hasta morir por los guardaespaldas. Dr. Hauser es un videojuego de terror y aventura de supervivencia de 1994 desarrollado por Riverhill Soft y publicado en Japón por Panasonic para 3D Interactive Multiplayer. El jugador asume el papel de Adam Sadler, un periodista que investiga una mansión en busca de pistas sobre el paradero del homónimo Hauser, un famoso arqueólogo que ha desaparecido misteriosamente. El juego le pide al jugador que navegue por la gran mansión recolectando elementos útiles, resolviendo varios acertijos y evitando trampas mortales. Dr. Hauser tiene marcadas similitudes gráficas y de juego con los primeros títulos de la serie de terror de supervivencia de Infogrames Alone in the Dark, que presenta personajes y objetos poligonales en 3D sobre fondos fijos y pre-renderizados. Sin embargo, Dr. Hauser es el primero de este género en incluir entornos completamente en 3D que el jugador puede explorar mientras cambia libremente entre perspectivas en tercera persona, primera persona y de arriba hacia abajo. La historia de fondo del Dr. Hauser se explica durante el prólogo del juego, expuesta a través de su protagonista. Ambientado en 1952, sigue a Adam Sadler, un joven reportero del periódico Boston Science Monitor. Adler ha construido su carrera de una década en torno a cubrir historias sobre el Dr. Hauser, un arqueólogo excéntrico de la Universidad de Boston, mundialmente famoso por sus descubrimientos científicos. Hauser desaparece repentinamente del ojo público y Adler rastrea su última ubicación conocida hasta una mansión aislada junto al mar. Adler se entera rápidamente de que la casa está plagada de trampas peligrosas, puertas cerradas y pasadizos secretos. También esparcidas por toda la mansión hay entradas de diario que detallan eventos recientes. Al tener la casa construida sobre el sitio de excavación, Hauser y sus dos asistentes desenterraron una litografía de piedra relacionada con los querubines, seres bíblicos encargados por Dios de proteger el jardín del Edén.
La devota esposa de Auser, que lo acompañaba, finalmente murió de enfermedad mientras él estaba absorto en su trabajo. La obsesión de Auser con la tablilla críptica creció de manera constante, lo que lo llevó a creer que si era capaz de descifrar su significado y comunicarse con los querubines, estos lo llevarían al paraíso donde podría participar del árbol de la vida y obtener la inmortalidad. La creciente locura de Auser lo llevó a sacrificar a sus asistentes en nombre de los querubines y su última entrada en el diario implica que los miembros de las fuerzas del orden y el personal docente de la universidad también podrían caer víctimas de su paranoia. Adler se abre paso a través de la propiedad y tiene un breve encuentro con la figura fantasmal del Dr. Auser, luego finalmente se encuentra con una fotografía de la esposa de Auser y se la guarda en el bolsillo. Desciende más profundamente en el área de excavación, y su viaje culmina en un viaje en vagoneta hasta la ubicación de la litografía. Allí, Adler se encuentra nuevamente con el espíritu de Auser, que luego se fusiona con el artefacto de piedra para convertirse en un rostro humanoide grande. Auser afirma que ha logrado la divinidad que buscaba a través de los querubines y ahora solo desea reunirse con su esposa fallecida. Enfurecido por la presencia de Adler, el espíritu se vuelve malévolo y comienza a emitir un aluvión interminable de bolas de fuego hacia el periodista en un intento de matarlo. Adler avanza desesperadamente y arroja la fotografía de la esposa de Auser a la entidad, lo que provoca una gran explosión. El sitio de excavación se vuelve inestable y Adler escapa por poco en la vagoneta mientras la mansión y sus cimientos circundantes caen al abismo de abajo. Durante el epílogo del juego, Adler afirma que no desea publicar sus hallazgos por temor a que el público los descarte como ficción y admite que él mismo no podía creer que los hechos realmente ocurrieran. Hungry Ghost es un título de aventura y horror en primera persona lanzado exclusivamente en Japón para la PlayStation 2 en 2003. Desarrollado por Deep Space y dirigido por Tokuro Fujiwara, conocido por Ghosts and Goblins, el juego invita a los jugadores a explorar el inframundo como el espíritu de un guerrero que ha muerto tras una vida llena de violencia. Guiado por la muerte, el protagonista tiene dos opciones: aceptar un castigo eterno o buscar redención en el portal del juicio. A través de esta travesía, el jugador debe cumplir con una serie de misiones, ayudar a otras almas y recolectar fragmentos espirituales, un recurso esencial para avanzar en su viaje. Una característica distintiva del juego es su enfoque moral. Las acciones del jugador impactan el juicio final y, por tanto, el destino del protagonista. Excesiva codicia o actos egoístas pueden ser juzgados negativamente, mientras que comportamientos altruistas son recompensados. A nivel de juego, Hungry Ghost permite recolectar y usar armas y objetos, pero con un enfoque en la exploración y las decisiones éticas, en lugar de la acción rápida y directa. Este tono filosófico y la atmósfera opresiva lo diferencian de otros títulos de horror de su época y lo han convertido en un juego de culto fuera de Japón. Para quienes deseen una experiencia visual del juego, existen playthroughs en línea que muestran el diseño único y el enfoque del título en temas de redención y arrepentimiento. Wither Day. A Labyrinth Named School es un juego de terror de supervivencia de Corea del Sur desarrollado y publicado por el estudio de desarrollo de juegos Sonori en 2001. El juego fue rehecho en 2015 por Roy Games, y fue dirigido y producido por el exdirector ejecutivo, Lee Won-sol, de Sonori. La construcción de la escuela secundaria Yeondu desequilibró el Feng Shui en la zona. Se dice que la zona solía ser un paisaje natural perfecto antes de que se construyera. La escuela fue un hospital durante la Guerra de Corea. Muchos visitantes y constructores murieron durante la construcción del edificio, lo que despertó el poder, ki, del desequilibrio del Feng Shui y los fantasmas del pasado del hospital. Se trajo a un geomancer para que construyera 5 amuletos que representaran los 5 elementos, Wuxin, que los esparció por la escuela para equilibrar el Feng Shui y evitar que los espíritus interfirieran con los vivos. Sin embargo, también encerró a todos los espíritus dentro de la escuela y les impidió ir al más allá. Esto se mantuvo en secreto desde ese día en adelante. Un espíritu, el maestro del laberinto, no pudo soportar no poder escapar del dominio de la escuela y buscó una forma de escapar. Finalmente, poseyó a Na-yeon en 1997. Un día, en 1998, se produjo un incendio en el laboratorio de economía doméstica, lo que provocó la muerte de Seon-a, una amiga muy cercana de Na-yeon, la hermana mayor de So-yeon. Na-yeon comenzó a resistirse al maestro del laberinto. Seon-a quedó atrapada en la escuela debido al poder del amuleto y no pudo seguir adelante.
El profesor de música, Ji-won, había descubierto el pasado de la escuela y comenzó a estudiarlo y creía firmemente que podía resucitar a los muertos utilizando el poder del Feng Shui de la zona. Un día, la madre de Seong-a, Eun-mi, lo visitó y le pidió que resucitara a su hija. Ji-won decidió ayudarla para demostrar su teoría. Para revivir a los muertos, se necesitaban 3 personas. Una persona que llama a los muertos, la madre de Seong-a, Choi-eun-mi, una persona que rompe los sellos usando los amuletos, aquel que ve fantasmas. El profesor de música, Ji-won, un sacrificio, Na-yeon. Consiguieron llamar a Na-yeon a la escuela por la noche, pero el ritual falló porque el maestro del laberinto interfirió e impidió que Na-yeon fuera sacrificada. Los sellos también tuvieron que romperse uno por uno, y algunos sellos tuvieron que permanecer intactos mientras la tierra recupera su fuerza. De lo contrario, los espíritus irán al más allá si todos se rompen. Seong-a fue revivida parcialmente y el maestro, aprovechándose de esto, tomó el cuerpo/recipiente vacío para poseerlo. Su madre perdió la cordura y la profesora de música se suicidó. Poco después, Na-yeon intentó resistirse a la posesión del maestro del laberinto y se vio obligada a ahorcarse. El maestro se acercó a Seong-a, ahora parcialmente revivida, y la poseyó durante los siguientes 3 años como un recipiente vacío y se hizo pasar por una estudiante normal. La posesión se explica en una de las notas del juego. Nosferatu. La cólera de Malaquías es un videojuego de terror de disparos en primera persona, perteneciente al subgénero de horror de supervivencia, hecho por la empresa desarrolladora sueca de videojuegos Idol FX, lanzado en el año 2003. La trama es una versión del Drácula de Bram Stoker, con la inspiración de F.W. Murnau de Nosferatu, Eine Simonie des Grauensillon y Jean Polidori de El Vampiro. El protagonista es James Patterson, quien está viajando en Transilvania después de perder en el evento de esgrima olímpico que se celebra en Suecia. James se dirige a la boda de su hermana, Rebecca, en el castillo de Malaquías, donde se casará con el hijo del rico conde rumano. Los Patterson son una familia aristocrática pobre, pero orgullosa, de la nobleza británica. Cuando James llega al castillo, algo parece estar mal, ya que hay cruces clavadas en la puerta del castillo. Después de entrar en el castillo, encuentra al padre Abille, un amigo de los Patterson, y le dice a James que su futuro cuñado es un vampiro, que sus familiares están presos, y el conde tiene intenciones de usar a Rebecca como un sacrificio virgen para liberar al señor Malaquías. El padre Abille tiene varios volúmenes de una enciclopedia de los muertos vivientes, que James puede recoger opcionalmente a lo largo del videojuego. James debe abrirse camino a través de demonios infernales y vampiros que protegen a sus amigos y familiares lo más rápido que pueda. Si James no localiza y rescata a ciertos miembros de la familia a tiempo, serán sacrificados, uno por uno. Cuantos más aliados James no logre salvar, más fuerte se volverá Lord Malaquías. Independientemente de cuántas personas rescata James, no puede evitar que el conde sacrifique a Rebecca. Después de una lucha que termina con el conde siendo destruido por la luz del sol, James lucha y derrota al recién convocado Lord Malaquías. A pesar de que James se queda desconcertado por la muerte de su hermana, la narración final afirma que demostró ser un verdadero héroe. Sad Satan es un videojuego de terror que surgió en 2015 y rápidamente se hizo viral por su origen y contenido inquietante. Su debut en la plataforma YouTube fue a través del canal Obscure Horror Corner, que documentó el descubrimiento del juego en la Deep Web. El título presenta una atmósfera sombría, compuesta de pasillos oscuros y sonidos perturbadores que, acompañados de imágenes crípticas y de personajes siniestros, buscan crear una experiencia psicológica opresiva. Su nombre Sad Satan proviene de la descripción del archivo con el cual fue descargado. Este juego genera confusión y tensión a través de su contenido visual y auditivo, que incluye fragmentos de discursos de figuras polémicas, como Charles Manson y Adolf Hitler, además de imágenes perturbadoras de figuras públicas y símbolos asociados con el satanismo y otros temas oscuros. Algunos clips de audio parecen tener mensajes en reversa o distorsionados, lo que ha llevado a los jugadores y a la comunidad en línea a teorizar sobre su significado oculto.
Parte del misterio en torno a Sad Satan radica en los archivos adicionales que crea en el sistema del jugador, con mensajes crípticos y referencias simbólicas ambiguas. Existen varias versiones del juego, algunas consideradas maliciosas, ya que aparentemente incluyen malware y contenido aún más explícito y perturbador, por lo que se recomienda extremar precauciones al intentar acceder a él. Cry of Fear es un videojuego de terror psicológico de supervivencia en primera persona creado por Team Sixkayar. Aunque originalmente era una modificación para el videojuego Half-Life, ahora es un producto independiente. El jugador controla a Simon Henriksson, un joven de 19 años que se despierta en un callejón desconocido poco después de ser atropellado por un automóvil. El jugador debe navegar por la ciudad, resolviendo acertijos y luchando contra monstruos para progresar. El juego cambia entre los niveles de juego normales, que representan la ciudad y las áreas circundantes, y los niveles de pesadilla, similares a los encontrados en la serie de juegos Silent Hill 3. Cry of Fear presenta muchas mecánicas únicas, como el sistema de inventario limitado, que permite al jugador llevar solo 6 elementos a la vez, y no pausa el juego mientras la pantalla de inventario está abierta. Otra mecánica única es la capacidad de manejar objetos de inventario de manera dual, lo que permite el uso de 2 armas a la vez, o un arma y una fuente de luz. La combinación de elementos también es posible desde la pantalla de inventario. La salud se recupera mediante el uso de jeringas de morfina, que pueden difuminar la visión del jugador si se usa en exceso. La resistencia se consume a través de acciones extenuantes como correr y saltar, y se puede recuperar descansando o utilizando jeringas de morfina. Algunos días antes del aniversario de Cry of Fear, Valve lanzó una actualización de Half-Life para compatibilidad con Linux, realizando cambios en las carpetas y el motor. Esta actualización hizo varios modos de Half-Life, incluido Cry of Fear, incompatibles con el juego base. El equipo Sixkayar decidió que, dado que ya no se podía hacer nada por el mod en sí, terminarían una versión independiente. La confusión debida a Valve con Mojeko Castle es un videojuego de terror japonés creado por The Epsea Prisoner en el año 2012 utilizando el programa RPG Maker 2000. En el año 2014, el creador lanza una versión remasterizada del juego. El juego se caracteriza por una mezcla de horror psicológico, humor oscuro y temas adultos, por lo que tiene una advertencia de contenido debido a sus temas de violencia y alusiones a agresiones. Aunque visualmente puede parecer sencillo y caricaturesco, Mojeko Castle explora temas de opresión, violencia y perturbaciones psicológicas, generando una experiencia inquietante. Los jugadores encuentran múltiples finales, con distintos grados de oscuridad, y situaciones que requieren de pruebas y errores para avanzar o evitar los destinos más oscuros. Mojeko Castle se ha convertido en un título de culto dentro de los juegos indie de terror, debido a su estilo único y a la mezcla de elementos de horror y absurdo. La historia no sigue una estructura típica de RPG, ya que el juego es lineal y no incluye combates, enfocándose en el desarrollo de la narrativa y los personajes en un mundo distorsionado y peculiar. Para quienes buscan un juego con una atmósfera inusual y están preparados para temas oscuros y un humor bizarro, Mojeko Castle ofrece una experiencia única en el género del horror indie. Yonaka Kurai, ansiosa por el regreso de su hermano, toma el tren para ir a su casa y poder verle. Ella decide dormir para que el tiempo pase más rápido, pero al despertar, se encuentra con una estación llamada Mojeko. Ella se desconcierta pues nunca ha visto ni oído hablar de dicha estación, por lo que decide investigar la zona un poco. Al llegar al bosque, intenta volver, pero una criatura amarilla aparece de la nada. La criatura dice que ama a las chicas de preparatoria, e inmediatamente después llamada a más criaturas iguales a él. Tras haber escapado, Yonaka acaba en las afueras de un enorme castillo. Al no tener más opción, entra con la esperanza de hallar a alguien que la pueda ayudar. Luego de entrar, es encerrada dentro y nuevamente aparecen las criaturas amarillas. Los pequeños seres revelan que son Mojekos. Uno de ellos intenta atrapar a Yonaka, pero los demás comienzan a discutir por quién jugará primero con ella. Yonaka aprovecha esto y escapa hacia otra habitación, y es a partir de allí donde comienza a adentrarse en el castillo con el objetivo de regresar a su mundo.
Mad Factor es un videojuego de terror de software libre, RPG y puzzle. El juego fue hecho por el desarrollador japonés Zen, publicado por Miscreants ROM y lanzado el 10 de diciembre del 2012. El juego se centra alrededor de una niña de 11 años llamada Aya, que irrumpe dentro del laboratorio secreto de su padre para descubrir la horrible verdad que ella busca. Mad Factor se desarrolla en el norte de Alemania, donde la protagonista de 11 años, Aya Drevis, vive con su padre Alfred y su criada María. Aya es una niña tímida que nunca sale de casa. Su madre, Monica Drevis, estaba muy enferma y presumiblemente murió de enfermedad antes de que ocurriera el juego. Su padre realiza investigaciones secretas en su laboratorio en el sótano de la casa, con la ayuda de María. Aya es consciente de que Alfred experimenta y mata humanos en el sótano, así como del hecho de que está involucrado en una relación extramatrimonial con la joven María, una ex mujer sin hogar a la que había rescatado de la calle algunos años antes, a quien originalmente planeó usar como sujeto de prueba para sus experimentos, hasta que ella cambió de opinión. En el aniversario de la muerte de Mónica, el comienzo del juego, Aya se despierta a medianoche y se encuentra rodeada de sujetos de prueba que escaparon del laboratorio. Al huir de regreso a su habitación, Aya se encuentra con un misterioso vendedor, Ogre, que le ofrece la tarea de resolver acertijos para entrar en el laboratorio de su padre y descubrir su secreto. Al final de estos acertijos, Aya descubre que su padre tenía la intención de realizarle taxidermia y convertirla en una muñeca, como había hecho con muchos otros niños, habiendo estado enamorado de la preservación de humanos después de haber matado a su propia madre cuando era joven. Aya pronto descubre que su padre mató a su madre por temor a que su madre se llevara a Aya para evitar que le realizara taxidermia después de que su madre se enterara de sus planes de convertir a Aya en una muñeca. El juego tiene 3 finales basados en las decisiones del jugador. En un final, Aya permite que su madre no muerta se lleve a su padre a otro mundo. Después de regresar al mundo real, se encuentra con María, quien la deja inconsciente, la lleva al sótano y luego la mata, convirtiendo su cadáver en una muñeca. En el segundo final, Aya salva a su padre de ser secuestrado por el espíritu de su madre. Sin embargo, después de hacerlo, Mónica le revela a Aya que Alfred la asesinó para uno de sus experimentos. Horrorizada, Aya huye mientras es perseguida por un Alfred con una motosierra. Mientras intenta escapar, se encuentra con María. María intenta seguirla, pero cuando no logra capturarla, Alfred ataca a María. El juego luego se ramifica en 2 finales, dependiendo de las acciones de Aya. Si Aya se niega a ayudar a María y en su lugar intenta escapar de la mansión, su padre la encuentra y la mata, y Alfred realiza una taxidermia en su cadáver y la convierte en una de sus muñecas. En el segundo final, Aya salva a su padre de ser secuestrado por el espíritu de su madre. Sin embargo, después de hacerlo, Mónica le revela a Aya que Alfred la asesinó para uno de sus experimentos. Horrorizada, Aya huye mientras es perseguida por un Alfred con una motosierra. Mientras intenta escapar, se encuentra con María. María intenta seguirla, pero cuando no logra capturarla, Alfred ataca a María. El juego luego se ramifica en 2 finales, dependiendo de las acciones de Aya. Si Aya se niega a ayudar a María y en su lugar intenta escapar de la mansión, su padre la encuentra y la mata, y Alfred realiza una taxidermia en su cadáver y la convierte en una de sus muñecas. En el verdadero final, Aya ayuda a María y le dice que a partir de ahora ambas vivirán juntas. María mata a Alfred y las 2 mujeres abandonan la mansión, que es incendiada por Robin, el espíritu de uno de los sujetos de prueba humanos de Alfred. Mientras se aleja de la mansión en llamas, Aya se da cuenta de que el libro de medicina de su padre ha sobrevivido al incendio y decide llevárselo con ella mientras ella y María comienzan sus vidas de nuevo. Mientras tanto, dentro de la casa en llamas, Ogre transporta el espíritu de Alfred a otro mundo, donde es libre de experimentar a su antojo, creando un clon adulto maduro de su hija, lo que conduce a los eventos de Misao. Madison es un videojuego de terror en primera persona desarrollado y distribuido por la empresa argentina Glorious Games. En este juego en primera persona, los jugadores encarnan a Luca, un joven atrapado en una serie de eventos sobrenaturales y sangrientos que tienen su origen en una maldición familiar. La historia se desarrolla en el hogar de su abuelo, un lugar que, como descubrirá Luca, está lleno de secretos y simbolismos aterradores. Luca se despierta ensangrentado y confundido, sin recordar cómo llegó a esa situación, y a lo largo de la historia, se da cuenta de que está siendo atormentado por el espíritu de Madison Ale, una asesina en serie que practicaba rituales oscuros.
En vida, Madison asesinaba personas en rituales donde buscaba abrir un portal hacia el más allá, y su objetivo era lograr una especie de inmortalidad maldita. Sin embargo, al ser detenida antes de completar el ritual, su espíritu quedó atado a su cámara Polaroid, que ahora Luca tiene en su poder. La cámara se convierte en un objeto esencial para resolver acertijos y revela detalles ocultos, alterando la percepción de la realidad de Luca y conectándolo al otro lado. La trama no solo se centra en la historia de Madison, sino también en el legado oscuro de la familia de Luca. En su investigación, el jugador descubre cómo los miembros anteriores de su familia han caído en la locura o han sido víctimas de sucesos violentos, sugiriendo que están atrapados en un ciclo infernal. La atmósfera en Madison es densa y perturbadora, con un enfoque en lo sobrenatural y lo psicológico, creando una experiencia cargada de suspenso que explora los temas de maldiciones familiares, rituales demoníacos y trastornos mentales. El juego utiliza un diseño de sonido que intensifica la sensación de aislamiento y miedo constante, además de escenas visuales fuertes y a menudo impactantes que reflejan la desesperación de Luca. A medida que progresa, el protagonista se enfrenta a fenómenos paranormales y visiones inquietantes, en las que la línea entre la realidad y la locura se difumina. La narrativa se construye a través de documentos, notas y fotografías que el jugador debe analizar, sumergiéndolo en una historia donde las conexiones familiares y el horror sobrenatural se entrelazan de forma aterradora.